La grandeza de los hombres muchas veces solo se mide con hechos que perduran para siempre. Sin embargo, hay hombres y mujeres que desde el anonimato cada día hacen grandes proezas que también merecen ser valoradas. De lo ordinario a lo extraordinario, experiencias transformadas para un legado eterno. Honoris causa, mucho más que un reconocimiento. Seguimos aquí en Honoris Causa, digo bien, seguimos porque en el capítulo anterior, el domingo pasado, hemos tenido la oportunidad de conocer la primera faceta del pastor Jorge Bernardini, su llamamiento, su involucramiento en la obra pastoral aquí en nuestro país, en el año 76 en adelante. Y bueno, ahora en el día de hoy queremos conocer en la siguiente etapa que ha sido el involucramiento en el Colegio Johannes Gutenberg. Pero antes vamos a darle la cordial bienvenida al pastor Jorge. Gracias por aceptar nuestra invitación nuevamente, pastor. Una alegría. Gracias por invitarme. Y por abrir su corazón en dos etapas. La primera, todo lo que ha sido su llegada aquí al país, el involucramiento en la obra pastoral. Ahora bien, nos gustaría conocer en esta programación en el día de hoy su involucramiento en el Colegio Gutenberg. Tiempo de crisis en la iglesia, ¿verdad? Y ahí viene una invitación. También había otra invitación de la Argentina para volver a la iglesia madre. ¿Qué hiciste finalmente? ¿O qué hicieron, María del Carmen y vos? Como te decía, mi oración era: Señor, si tu presencia no va a ir conmigo, no me saques de este lugar. Y de una manera un poco dura entendimos que Dios no nos estaba sacando de este lugar. Porque la llamada que tenía que recibir de Argentina, que era la última llamada para decir, bueno, ya está todo arreglado, nunca llegó. Nunca llegó. Y pasé algunos días encerrado, sin saber qué hacer. Había renunciado a la iglesia, había empezado a vender mis cosas, habíamos sacado a los chicos del colegio donde estaban, y en ese momento tuve claro, voy a empezar algo nuevo. Y fui junto a mi amigo Teodoro Lowen. Digo, si hay lugar todavía para mí, pues yo había rechazado ya la invitación. Mira. Había rechazado ya la invitación de Gutenberg, había agradecido que me tuvieran en cuenta para un proyecto así, pero le dije al director, me vuelvo a Argentina. Y él me dijo, si tiene que volver en algún momento, las puertas están abiertas. Bueno, como de Argentina se terminó todo, volví junto al profesor Teodoro y bueno, si todavía hay lugar para mí, acá estoy. Claro, ¿qué lugar? Sí, acá estamos. Bueno, y comenzamos una amistad hermosa con el profesor Teodoro, y entonces me empecé a involucrar en el colegio. Algo nuevo. Claro, yo he sido pastor toda mi vida, y esto de ser capellán tenía que entender de qué se trataba. Así que tuve algunas experiencias muy lindas al comienzo, pero fue y sigue siendo el colegio un desafío tremendo para mi vida. Fue un desafío en el comienzo por todo lo nuevo, y sigue siendo un desafío hoy. Imagínate, Darío, soy un hombre de 62 años que me paro delante de un grupo de alumnos de 15, 16, 17 años para hablarles de Dios, y el tremendo desafío de captar su atención, decirles algo significativo y que te escuchen. Entonces, el desafío no terminó. No terminó, continuó. Son 25 años de desafío permanente. Esa amistad que has cultivado con Teodoro ha ayudado mucho también a que los alumnos puedan ver una unidad en la dirección, en los principios, en la visión a desarrollar en el campo espiritual. Acá en el colegio hay otra persona con la que hicimos una gran amistad y trabajamos mucho juntos. El profesor Teodoro Lowen, el profesor Santiago González y yo.
y trabajamos mucho juntos y nos entendíamos mucho, viajamos mucho juntos también al interior, a otros colegios, a dar conferencias y todo. Así que eso fue de mucha ayuda. Yo siempre me sentí muy apoyado por ellos y muy enseñado, porque cualquiera de los dos son hombres con mucha experiencia en el campo educativo, son instituciones en el campo educativo, entonces ellos me enseñaron muchísimo. Y yo estoy muy agradecido a Dios por sus vidas y por lo que ellos han significado para mí en mi ministerio como capellán de un colegio. Ahora bien, Jorge, tu desarrollo aquí como capellán, ¿cómo lo podrías evaluar? Porque como bien dijiste, hoy tenés 62, pero en aquel tiempo habrás tenido entre 30, 35 años aproximadamente, y trabajar con jóvenes, con adolescentes, no es nada fácil, ¿eh? Y menos todavía en un lugar donde la gente paga. No es fácil, pero a mí me ayudó mucho conversar con estos dos hombres, leer libros de líderes juveniles del continente, recibir sus consejos a través de los libros, estudiar, prepararme. Y la otra cosa, estar con los jóvenes, salir al recreo, estar con ellos, charlar. Yo hacía mucho eso. En los primeros años yo me la pasaba afuera. Decían que podían encontrarme en cualquier lado menos en mi oficina. Pues yo me pasaba con los chicos, entonces aprendía su lenguaje, aprendía sus modismos, lo que les interesaba. Así que a veces volvía a casa y tenía que mirar algún programa de televisión porque era lo que estaban mirando los chicos para tener lenguaje y poder hablar en su lenguaje. Y era divertido, porque a veces mi esposa me decía, ¿qué haces mirando ese programa? No, tengo que mirarlo, es lo que están mirando los chicos, yo tengo que saber de qué, con qué se están alimentando. Y bueno, todo eso me ayudó muchísimo en el involucramiento y poder llegar. Y luego con el tema de los padres también. El colegio no es una iglesia, entonces hay un vocabulario eclesiástico que a veces ni en la iglesia entendemos, de paso. Pero tratar de usar un lenguaje sencillo, que la gente pueda entender, el lenguaje de todos los días. Con los padres abrí mi corazón también como familia, ¿sí? Saben tantas cosas de mi familia como mi familia misma, porque lo cuento. Porque una de las cosas que me ha interesado es que no me vean como un extraterrestre. Soy un hombre que vive aquí, que va al supermercado, que a veces se pelea con la señora. Y entonces, vos, pastor, ¿te peleas con tu esposa? Sí. Yo también, ¿viste? Somos iguales. ¿Y qué haces? Y bueno, yo trato de arreglar las cosas, ver dónde está el problema, pedir perdón. Entonces, esto es lo que la gente entiende. ¿Qué sentís, pastor, al ver a tantos jóvenes que han pasado? Precisamente en el aspecto no tanto de una formación de educación cristiana, sino tenerlos en el recreo. Después los ves convertidos ya en jóvenes adultos, casados, profesionales. Quiero que abras tu corazón, pero vamos a ir a una breve pausa aquí en Honoris Causa. Cuando volvamos, Jorge va a estar abriendo su corazón para compartir con nosotros esa etapa de su vida. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor. Seguimos aquí en Honoris Causa compartiendo con el pastor Jorge Bernardini en esta segunda entrega en Honoris Causa. Estamos hablando de su experiencia aquí en el Colegio Gutenberg. Antes de la pausa, le habíamos consultado. ¿Qué siente tu corazón, Jorge, al ver a estos jóvenes ya hoy? Porque ¿cuántos jóvenes han pasado? 2, 3 generaciones prácticamente. Y sí, tenemos más de 2.000 egresados en el colegio. Más de 2.000 egresados y es una emoción muy profunda, muy grande, encontrarme con los egresados.
Muchos de ellos ya son funcionarios del colegio, más de 30 son funcionarios en el colegio hoy. Muchos tienen a sus hijos en el colegio como alumnos, y en estos días en que celebramos los 25 años del colegio, nos encontramos con muchísimos egresados. Y eran abrazos y verlos ya profesionales, verlos grandes, trabajando, comprometidos con iglesias, comprometidos con la sociedad misma. Hay médicos, hay abogados, hay economistas. Es una satisfacción, una emoción de verlos, saber que han estado aquí cuando chiquitos, y una satisfacción verlos y poder tener una hermosa afinidad con los egresados. Siempre es motivo de alegría encontrarnos con ellos, escuchar sus historias, dónde están, qué están haciendo. Así que uno ve de alguna manera el fruto de su trabajo. ¿Te habrás dado también esa experiencia de estar en el supermercado o ante alguna situación X y te salen y dicen, oh, pastor, ¿cómo estás? ¿Te acordás de mí? Bueno, todos, o por lo menos la mayoría, sabe que recuerdo la cara, pero no el nombre. De muy pocos recuerdo los nombres, soy malo para eso, pero los rostros sí. Así que muchas veces caminando veo un rostro, hola, vos sos alumno de Gutenberg. Sí, no me pidas tu nombre, pero sé que fuiste mi alumno. La experiencia también, no solamente aquí en el recreo ni en el aula, sino que fueron muy significativos también aquellos momentos vividos en los campamentos. Sí. Jornada para padres también. Hasta hoy, hasta el año pasado, hemos celebrado 151 campamentos. 151 campamentos. 151 campamentos. A 4 mensajes por campamento puedes calcular. ¿Cuántos mensajes diste? En todos estos sí. años. Esto sin contar las charlas así. Sí, claro. Pero en los campamentos han sido algo muy, muy especial en la historia de nuestro colegio. Y es una experiencia que los chicos esperan y es una experiencia que los egresados recuerdan. Porque han sido tiempos de compañerismo, tiempos en los que han jugado, se han divertido, pero también tiempos donde Dios ha hablado. Muchos de ellos han tomado sus decisiones en el campamento. Ahora bien, pastor, todas estas experiencias de aula, recreo, campamentos, han significado un impacto tremendo también en la vida de las personas, espiritualmente hablando. A veces tenés 1, 2, hasta más casos, pero ¿recordarás alguna anécdota, alguna experiencia de algún alumno o alumna que ha marcado profundamente tu vida? Te voy a dejar pensar porque es una pregunta que estaba ahí. Son muchos, son muchos. Sí, hemos tenido experiencias que han marcado mi vida. Una que está muy fresca, porque la reviví de alguna manera en este tiempo. Hace años atrás, 12 años atrás, recibimos un llamado telefónico. Era una mamá que nos pedía avisarle a su hijo de 10 años que el papá había fallecido en un accidente esa mañana. Un chico bueno, buena conducta. Lo llevamos a mi oficina, me miraba diciendo, ¿qué hago yo en la oficina del pastor? Yo me porto bien. Y tuve que decirle que había fallecido su papá. Darío, fue una experiencia muy fuerte para todos. Las primeras palabras de ese niño fueron, ¿y ahora quién me va a tapar de noche? Yo no me olvido de eso. La parte hermosa de esta historia es que en estos días vino la mamá de este chico y me dijo, pastor, quiero contarte que Iván está en los caminos del Señor y está a punto de recibirse de ingeniero. ¡Qué bendición! Así que fue una experiencia hermosa. Y la otra cosa que me marcó, una mañana a las 7 de la mañana tenía una niña llorando en mi oficina.
Su pregunta era: pastor, ¿es demasiado pedir que mi papá y mi mamá se amen? Y quizá esto es un mensaje para los padres. Quizá no, es un mensaje para los padres. El dolor que reciben esos niños cuando los padres no cultivan su relación como matrimonio. Los primeros en recibir el golpe son los chicos. Los niños que empiezan a bajar de rendimiento académico, casi seguro tienen un problema en la casa. Pero esa frase, es mucho pedir. Y no es mucho pedir. Es responsabilidad de los padres trabajar por su matrimonio, trabajar por ese compromiso que hicieron, por ese pacto. Aunque nunca hayan pasado ni por la iglesia ni por el registro civil, un día decidieron vivir juntos. Comprométanse con esa decisión, porque los primeros en sufrir son los niños. Ahora bien, Jorge, una de las cosas que me gustaría compartir, sos tal vez uno de los pocos o el único funcionario de aquella primera camada que ha podido trabajar conjuntamente con dos directores, Teodoro y ahora con Delbert, ¿verdad? Una experiencia bastante especial también. Sí, sí. De la primera camada quedamos 12, 13 profesores, 12 o 13 funcionarios, que trabajamos con dos directores diferentes, con dos estilos diferentes de dirección. Pero creo que lo claro es cuando uno sabe cuál es su función, qué debe hacer, cuál es su responsabilidad y cumplirla. Cuando vos estás hoy mirando todos estos 25 años de vida, de entrega, de ministerio y desarrollo de acá en el Colegio Gutenberg, ¿qué sensación te da otra vez aquella frase? Yo me humillo ante la fidelidad de Dios. Darío, estos han sido 25 años hermosos, hermosos. Los he disfrutado cada día. Realmente el Señor me dio lo nuevo que estaba esperando. El Señor ha multiplicado mi ministerio. Me ha desafiado permanentemente. Pero en estos 25 años yo he podido disfrutar y a veces me siento mal de eso. Digo, ¿será que los demás disfrutan tanto como yo disfruto? Pero es tan hermoso y vengo con tanta alegría al colegio cada mañana que me estoy preparando pensando el día que no venga, ¿qué voy a hacer? De eso vamos a hablar. Tenemos que ir a una breve pausa. A la vuelta seguimos conversando con el pastor Jorge Bernardini aquí en Honoris Causa. Seguimos compartiendo con el pastor Jorge Bernardini aquí en las instalaciones del Colegio Johannes Gutenberg, el lugar donde ya por 25 años él estuvo recorriendo. Casi conoces cada detalle, cada centímetro de este lugar, ¿eh? Cada rincón. Cada rincón. Y si cada rincón pudiera contar una historia, te escribiría varios libros en una biblioteca inclusive. Así es. Pero bueno, hemos estado hablando de su llamamiento, su involucramiento en la obra pastoral acá en el país, el involucramiento también dentro de lo que es la institución. Pero te olvidaste de dos personas, o tres seguramente, claves dentro de todo esto. No hablamos mucho de María del Carmen, y dos, ¿o cuántos hijos? Tres hijos. La que tuvo que tener que soportarte todos estos años, Jorge, María del Carmen. ¿Qué significa para vos ella ahora? No, María del Carmen siempre fue mi cable a tierra, mi ayuda, la que me dice lo que los demás no me quieren decir. O no se animan a decir. O no se animan, la que me corrige, me hace enojar cuando me corrige, después me doy cuenta que tiene razón.
ha descubierto la forma de decirme las cosas como para que yo tenga expectativa. Entonces, es mi compañera. Al final estamos juntos en casa, juntos en el colegio, juntos en la iglesia. Ella también estuvo acá en el colegio desde el comienzo como maestra de educación cristiana. Así que realmente llevamos una vida juntos en la casa, en el colegio y en la iglesia. Y Dios nos ha dado 3 hermosos hijos, 3 nietos. 3 nietos ya. Sí, 3 Muy bien, hermosos Jorge. nietos. Esa es tu cámara, la que está allí enfrente tuya. Yo quiero que en estos casi minutos finales que tenemos puedas dedicar un poco, en base a aquella expresión que bien has capitalizado, me humillo ante la fidelidad de Dios. Y es una bendición tan grande que tu abuelo fue pastor, tu papá fue pastor, vos sos pastor, algunos de tus hijos parece que están por la misma veta también. Pero quiero que le hables a cada uno de ellos, te tomes el tiempo y abras tu corazón y le digas, bueno, María del Carmen, gracias por esto, animo con esto. Marcos, gracias por esto. No, es el único que me acuerdo el nombre de ellos, ¿no? Y el resto, adelante, Jorge. Esta es mi cámara. Esta es tu cámara. Gracias, María del Carmen, por estos años de acompañarme. Cuando la palabra de Dios dice que la mujer es la ayuda adecuada, vos has sido y sos la ayuda adecuada para mi vida. Aun cuando a veces hay temas difíciles, aun cuando a veces no nos entendemos de entrada, pero gracias por tu amor, por tu paciencia, por tu apoyo, por tu constancia. A Marina, nuestra hija mayor, gracias por tu alegría, gracias por tu dedicación y también por tu apoyo, porque siempre has estado al lado nuestro. Y es una alegría verte con Víctor, tu esposo, y con tus 2 hijos. Son una alegría para nosotros. Marcos, qué valiente al seguir el camino del llamado del Señor. Has decidido decir sí a Dios y es una alegría verte en los caminos del Señor, verte como siervo de Dios, con tu amada Lorena y con tu querida Angelina. Y deseo que el Señor te bendiga y te use muy, muy ricamente en sus caminos. Y Matías, que sos el menor de los hijos, pero sos el más grandote, gracias por tu amor, tus abrazos, tus besos, el acercarte. Gracias por abrir tu corazón permanentemente con nosotros. Gracias porque me llamas Papo y me alegra cuando, me gusta cuando me lo decís. Y deseo que el Señor te bendiga, te guarde siempre ricamente y te acompañe en tu vida. Y a los demás, a la iglesia, a mis compañeros del colegio, a mis alumnos, a mis egresados, decirles que no es suficiente creer en Dios, es necesario creerle a Dios. Él es fiel, Él no niega su nombre, Él nos guarda y nos guía, y verdaderamente Él siempre tiene planes de bien para nuestra vida y no de mal, para darnos un futuro lleno de esperanza. Y yo sé que lo mejor todavía está por venir. Gracias, pastor. Espectacular. Mis amigos, hoy hemos aprendido aquí con Jorge que debemos humillarnos ante la fidelidad de nuestro Dios. Esta ha sido la entrega que hemos tenido aquí en Honoris Causa y una vez más muchísimas gracias, pastor. Dios te bendiga ricamente. Gracias. Y haga siguiendo prosperar la obra de tu trabajo acá dentro de la institución y fuera de ella también. Cerramos este capítulo aquí en Honoris Causa. Si Dios así lo permite, nos volveremos a encontrar próximamente. Muchas gracias. Dios les bendiga. Perfección.